Queda tiempo para la última pregunta. Tengo allá porque estamos con el tiempo cumplido. Sí, quería contar que este año creo que con la muerte de Videla volvió a circular un video que yo siempre lo había visto a partir de que Videla hablaba de los desaparecidos. Y cuando lo veía este año me preguntaba quién era, y así lo puse en Twitter, creo, si alguien me ayudaba a ver quién había sido el periodista extranjero, era lo que yo me imaginaba, que había hecho esa pregunta y lo había hecho hablar a Videla desaparecido. Alguien me contestó, algún periodista me dijo, José Ignacio López, y quería preguntarle a José Ignacio cómo fue ese momento y cómo era el contexto de hacer periodismo, que me permiten volver al rol de periodista de José Ignacio, en lo que fue ese momento y esa conferencia de prensa. Sí, no sabes que como vos bien dijiste, yo la vi aparecer, bueno, junto con todos, no son, eso en el 80 y pico, ¿no? No recuerdo enseguida. Y yo sabía que esa era la respuesta a la pregunta, pero bueno, pasó hasta que pasaron unos cuantos años. Eh, Felipe Piña rescató no sé si se la vieron, lo encontró en Canal 7, encontró las imágenes de la conferencia de prensa. Y entonces hizo un programa sobre eso, y ahí fue donde yo volví a ver, incluso yo a recordar algunas cosas, porque algunas me acordaba, pero no al detalle después porque por ejemplo no me acordaba que yo había repreguntado, eso me ayudaron las imágenes, porque esa era una conferencia de prensa hecha en un momento particular, era el momento que la dictadura, el proceso ponía en marcha otra etapa, empezaba había terminado con la historia del cuarto hombre, Videla había dejado de ser el comandante. El término de ese año era como un lanzamiento, hablaban de la cría, del proceso, y yo le pregunté, me hice, digamos, la pregunta está construida a partir de eso también lo recordaron así. Está reconstruida a partir de una intervención del Papa Juan Pablo II, que había hecho una mención expresa al tema. Y entonces yo le pregunté a Videla, dándome la pregunta, y Videla dijo, la primera, que vi entero, eso, la primera respuesta larguísima, la hace Videla en su condición de católico, explica cómo es lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, largamente, pero él solo, después que termina todo eso, dice, no sé si está todo respondido. Y entonces ahí yo le digo, no, ¿sabes? Y ahí viene esa atrocidad, esa respuesta. Después no se podía hacer. No, yo la hice porque creí que tenía que hacerla, porque yo trabajaba como muchos otros, por eso también es agraviante que hoy se instale esta idea de que los que no estábamos o no nos fuimos del país, o los que nos quedamos trabajando acá y haciendo periodismo somos cómplices de la dictadura, como todo lo que vivimos acá. Entonces, por eso es realmente agravante, porque fuimos muchos los periodistas que hicimos todo lo que pudimos y trabajamos con honestidad de conciencia. Yo esa pregunta la hice porque quería quedarme tranquilo con mi conciencia. Yo quería preguntarle porque había que preguntarle. ¿Sí? Además era un tema que, esta es la verdad, era un tema que lo hablábamos fuera de las conferencias de prensa. Los periodistas que teníamos que, como en mi caso, que teníamos que trabajar haciendo comentarios políticos en ese tiempo, ¿no? Me causa gracia decir, eran
descubierto papeles secretos, descubren ahora el plan del general Díaz Besón para quedarse hasta el 2000. Yo puedo hacer una colección de notas que escribí sobre ese disparate de Díaz Besón. Y además creo que participé de la operación con la cual se lo sacaron de encima del Ministerio de Planeamiento. Pero, es decir, había muchos que trabajábamos, que hacíamos lo posible. Magdalena entre ellos, que tiene que sufrir el agravio. No este último que es una tontería, sino el agravio, que es el presunto juicio a una persona que no vaciló un segundo cuando yo la llamé para que integrara con la ley. Por eso, gracias por la pregunta. El Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II, y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo, más que un derecho, una obligación que tiene, por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo, fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajena a nuestro sentir. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación. Porque a quien habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando en los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir, porque adhiero a eso. Y como católico, mucho menos, porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso. Salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación, pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber. Marcar, a través de la luz del Evangelio, iluminar las acciones de los hombres. Es la función del pastor, y él la cumplía. Creo que quedó una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor, y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante,
también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yo lo concretamente porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso.